Muchos pensarían que las más grandes tecnologías han surgido desde la segunda mitad del siglo XX, lo cual es completamente erróneo, ya que muchas de las tecnologías que usamos hoy día vienen con base a los descubrimientos e invenciones desde que existe la humanidad. Pues desde que se descubrió el fuego hasta la fecha, han existido infinidad de descubrimientos e inventos que han mejorado la vida de la gente, y otras que no tanto. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de una época en la que, si bien la vida no era del todo fácil para mucha gente, también sucedieron cosas que llegaron para quedarse. Hablo de la década de 1900. En el año 1900 se inventó nada menos que el electrocardiógrafo por el holandés William Einthoven, quien desarrolló el galvanómetro de cuerda, instrumento que dio lugar a los electrocardiógrafos y a su vez al estudio de la actividad cardíaca, así como la medición y el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares que hoy día han ido mejorando. En 1901, el inventor Miller Reese Hutchison patentó el audífono, un dispositivo que creó unos años antes para un amigo suyo que padecía sordera a causa de la fiebre escarlata. Sus estudios en el Colegio Médico de Alabama fueron para estudiar la anatomía del oído que le permitieron crear el primer audífono eléctrico conocido como Acophone. Aunque si bien fue un dispositivo bastante eficaz para su tiempo, tenía la enorme desventaja también de ser un dispositivo de sobremesa, lo cual dificultaba su transportación, al menos individualmente. Cuando los trapeadores y las escobas eran lo único para mantener limpia una casa, en 1901 el ingeniero inglés Humbert Cecil Booth crea la aspiradora, la primera en su tipo en ser de motor eléctrico, haciendo de ello para mucha gente más fácil la labor de limpiar la casa, sobre todo las alfombras a las que antes era muy difícil removerles las partículas de polvo, entre otros residuos. Claro que esta máquina era transportada por algún animal de carga yendo a las casas a hacer la labor. Y hablando de limpieza, también en 1901 surgió la primera lavadora eléctrica, creada y patentada por el inventor estadounidense Alva John Fisher, que si bien las primeras máquinas de lavado manuales datan de finales del siglo XVII, la lavadora eléctrica ha sido hasta nuestros días un artefacto indispensable en los hogares, de modo que con el paso de los años han ido surgiendo máquinas que buscan dar mejores resultados de lavado. En 1902, el ingeniero inglés Frederick Lanchester, conocido por sus grandes aportes a la industria automotriz, además de ser fundador de su propia compañía Lanchester Motor Company, fue creador del freno de disco, un sistema que prevalece hoy día en los vehículos que utilizamos. En un principio habían sido diseñados para los vehículos deportivos que requerían un mejor frenado, pero que poco a poco fueron introducidos a los demás. En 1905, John C. Danton creó el primer tocadiscos de moneda, también conocido como rocola, gramola, sinfonola o por su término en inglés jukebox. Fue de los primeros dispositivos que puede reproducir música de forma automática al insertar monedas o billetes. El primer dispositivo era conocido como multifón, y con el paso de los años fue ganando popularidad, siéndolo aún más en la época del rock and roll en los años 50 y 60. Por otra parte, el término rocola se debe al nombre de la marca fabricante de estas máquinas y al apellido de su fundador, David Cullen Rocola, algo así como al pegamento que casi siempre lo llamamos resistol. También en 1905 fue cuando Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad, esta que trataba de resolver la incompatibilidad entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Esta teoría viene dividida en dos clases, la relatividad especial y la relatividad general. La relatividad especial va describiendo la física del movimiento en el marco de un espacio-tiempo plano, describiendo así el movimiento de los cuerpos que van a grandes velocidades y sus interacciones electromagnéticas, mientras que la relatividad general es una teoría del campo gravitatorio. En 1903, en el pueblo de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, Estados Unidos, ocurrió el primer vuelo en aeroplano llevado a cabo por Orville y Wilbur Wright, conocidos ya como los hermanos Wright, pues después de muchos intentos lograron un recorrido de 250 metros sobre su máquina conocida como Flyer 1, un vehículo que estableció las bases para los vuelos de hoy día, como el balanceo necesario a la hora de inclinar las alas al cambiar de dirección. ¿Medicina? Claro que hubo cosas importantes en medicina. En 1903 se hizo una sintetización mejorada del barbitúrico creado en la segunda mitad del siglo XIX.
Emil Fischer y Joseph von Mering, ambos empleados de la farmacéutica alemana Bayer, descubrieron la efectividad del barbital, al menos para dormir perros, por lo que dicho compuesto comenzó a comercializarse como Veronal. Irónicamente, los dos químicos se habían vuelto adictos a dicho anestésico, por lo que sus decesos podría atribuírseles a una sobredosis. Arsénico, un químico famoso por su toxicidad y letalidad en los seres vivos, pero a su vez necesaria para muchas especies de plantas y animales para preservar la vida como la conocemos, y en 1907 el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich logró crear un compuesto químico con arsénico capaz de curar una enfermedad tan letal como la sífilis, esto sin dañar el organismo del paciente. Claro que si llega a haber sobredosis, entonces podría presentar una intoxicación por arsénico. ¿Y qué pasaba en México? Bien, pues justo en 1904, Everardo Rodríguez Arce y su socio Luis Romero crearon la primera máquina capaz de crear tortillas a granel. Es decir, podía producir tortillas de forma masiva, capaz de sacar hasta 16,000 tortillas en un día. Esto mediante un mecanismo de rodillos laminados y una transportadora que las ponía en un comal. Aunque curiosamente las tortillas que salían de esta máquina no eran redondas, sino cuadradas. No fue hasta los años 40 que Fausto Celorio perfeccionó el diseño, dando lugar a las máquinas tortilladoras que conocemos hoy día. La década de 1900, el final del siglo XIX y principio del XX, en muchos lugares la vida seguía siendo muy precaria. También dio pasos a importantes avances científicos y tecnológicos que a pasos agigantados fueron facilitando más la vida de la gente. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡hasta pronto!